Hola, es un gusto acompañarte nuevamente. Mi nombre es Paulina y en esta ocasión te voy a compartir un extracto de uno de los cursos que doy que se llama La herida no trascendida. Y justamente la herida no trascendida es cuando no la vemos, cuando no la reconocemos, por ende y por consecuencia cuando no la aceptamos. Es justamente este desconocimiento y esta ignorancia, esta inconsciencia en la que vivimos de nosotros mismos. Es justo por ello que en este curso, a través de este video, te comparto nuevamente más información para que puedas ir hilando y unificando todas las piezas del rompecabezas de tal manera que vayas entendiendo una comprensión más grande de ti, de nuestra propia condición humana, que no es alusivo a ti, a él, a ella, a mí, a todos. Realmente, absolutamente todos tenemos heridas, todos tenemos dolor a cuestas. El tema es que ese dolor no necesariamente está a flor de piel, a veces no lo sentimos, aunque sí vemos las consecuencias de ese dolor que está en nuestro inconsciente en relación a a las situaciones y a las circunstancias de vidas justamente dolorosas que vamos proyectando una y otra vez. Vamos a compartir esta información para que, al igual que los otros videos, tengamos todo este compendio de información y de autoconocimiento para que sepas la relevancia nuevamente de trabajar contigo, tengamos esa conciencia y esa valentía de asumir, trabajar con nosotros para justamente llevarnos a tener una vida mejor, para entender todo este bagaje sistémico familiar que traemos, que también nos afecta, que también nos impacta, y que el hecho de que no sientas en la superficie y así a flor de piel ese dolor, no quiere decir que no está, quiere decir que esté en lo más recóndito y en lo más profundo de ti, y justamente por eso es importante empezar a tener esta información para que cuando lleguemos a esta instancia donde podamos trabajar justamente en las heridas a fondo, trabajarlas, sentirlas y sentir ese dolor, sí sepas a lo que te vas a enfrentar, que sí se requiere valentía, que sí se requiere esa energía, esa conciencia de amor hacia uno mismo, de que aunque vaya a seguir sintiendo dolor, porque ese dolor de todas formas ya está dentro, contigo y a pesar de ti, o va a salir de la peor manera como sigue saliendo, porque es lo que traes dentro de ti, unos más, unos menos, pero al final de cuentas todos tenemos ese dolor y va a estar saliendo de la peor manera, de manera inconsciente, donde te va a seguir afectando, donde te vas a seguir generando situaciones una y otra vez de mucho dolor, y evidentemente donde vas a también a lastimar a otras personas. O ese dolor que está aquí lo veo, lo asumo, lo integro, lo vivo, lo dejo ser. ¿Para qué? Para que se vaya disminuyendo de tal manera que yo eventualmente pueda estar mejor. Entonces te pongo a tu entera disposición este extracto de este curso, con todo el corazón, sabiendo que esta información realmente nos ayuda muchísimo, ¿ok? Para que entonces cuando llegue justamente ese momento sepas sí a lo que te vas a enfrentar por un lado, pero de igual manera los múltiples beneficios y la liberación que vas a encontrar al hacerlo, ¿ok? Entonces vámonos de lleno al curso, La herida no trascendida. Vamos a hablar del cerebro. ¿Por qué del cerebro? Justamente esta parte que nos han enseñado a endiosar y que a veces un ser humano se le pone su valor exclusivamente en esa aparente inteligencia racional. Y hablo de esa aparente inteligencia racional porque una cosa es la inteligencia y una cosa es el raciocinio. Entonces, el tema es que todos en nuestro cerebro tenemos tres cerebros. Tenemos el cerebro lógico, tenemos el cerebro emocional y tenemos el cerebro reptiliano, ¿sí? Vamos a ver justamente estos porcentajes en los cuales se maneja, cuál se fue formando primero, pero bueno, al final de cuentas esa información ya más científica, pero el tema es que pensaríamos que el cerebro, pues en su mayoría es completa y absolutamente lógico, y no hay nada más erróneo que eso. Vamos a ver por qué.
Fíjate, entender que todo el tiempo, a todas horas del día, estamos tomando decisiones. ¿De qué lado de la cama me levanto? ¿Me levanto de buenas, me levanto de malas? ¿Qué ropa voy a utilizar? A menos de que utilice a lo mejor uniforme en la escuela o en el trabajo. ¿Por qué lugar me voy a ir al trabajo? ¿Qué decisiones voy a tomar en relación al trabajo? Todo el tiempo estamos tomando decisiones, desde las más insulsas e insignificantes aparentemente, o hasta las más complejas y difíciles. El tema es que nuestro cerebro lógico solo en un 5% toma las decisiones de nuestro día en relación a nuestro cerebro emocional, que es el límbico. Entonces, entendamos la relevancia de comprender esta esencia sensible. Hasta nuestro cerebro, ¿sí?, tiene esta dosis de emocionalidad, de tal manera que las decisiones se toman en un 95% desde nuestro cerebro emocional. Así es que esta parte en los negocios, los empresarios, los ejecutivos, y cuando hablo de esta manera, no voy a estar diciendo ejecutivas y ejecutivos, vamos a hablar en términos generales, de hombres y mujeres, o de estas formas de hablar ahora con los géneros y todo este tipo de cosas, pero es alusivo a todas las personas, ¿ok? Entonces, por más que sean negocios y que sean de millones de pesos o de millones de dólares y estén involucrados, siempre se toman las decisiones desde ese cerebro emocional, simplemente y llanamente no somos conscientes, ¿ok? Entonces, todas esas decisiones siempre tienen esta dosis de emocionalidad, y por el otro lado es un error decir que vamos a hacer las cosas con la mente fría, y no es verdad, así no funciona nuestro cerebro, ¿ok? Y el reptiliano no pinta ahí en el porcentaje de decisiones, porque se está completa y absolutamente supeditado a este cerebro instintivo de supervivencia, ¿ok? Entonces hablábamos justamente del neocórtex, que es el cerebro lógico, el límbico, el emocional, y el reptiliano, disculpa que no hablé en la lámina anterior, es este cerebro que nos ayuda a entrar instantáneamente en un estado de supervivencia. No se toma la decisión desde el cerebro emocional ni desde el lógico, porque entonces nos moriríamos. Imagínense que vamos caminando por la calle y de repente sale un perro y vemos que se dirige a nosotros y nos quiere morder. Y morder instantáneamente no es, oye, corro para la derecha, para la izquierda, no corro, me paro, ¿qué hago? No, en ese momento es nuestro cerebro instintivo, el reptiliano, que nos ayuda a estar en este estado de supervivencia, justamente bajo estas eventualidades nada más. Entonces, por eso no se contempla en esta toma de decisiones de nuestro diario vivir. Ok, vamos a hablar ahora de la mente. ¿Sabías que tenemos alrededor entre 60 y 75,000 pensamientos a lo largo del día? Entre 60 y 75,000 pensamientos a lo largo del día. Imagínate toda la saturación de pensamientos. Lo más impactante de eso es que de esos pensamientos mayormente son negativos. ¿Y sabías que un solo pensamiento de esos alrededor de 60, 70,000 pensamientos que tienes a lo largo de un día, uno de esos que te agarres y lo estés sosteniendo por un minuto y estés duro y dale, ay, es que no puedo, ay, qué mensa soy, ay, es que qué miedo, un minuto, ¿no?, sosteniendo ese pensamiento, un minuto de un pensamiento negativo sostenido te va a vulnerar 6 horas tu sistema inmunológico. Entonces, esa es la relevancia de entender cómo funciona nuestra mente, nuestro cerebro. Las decisiones las tomamos en un 95% en una connotación emocional, y el tema es entender que la mayoría de nuestros pensamientos son mayormente negativos, y es importante concientizar y empezar a observarnos para cambiar justamente esa condicionante y esa saturación de pensamientos negativos, porque por eso al final de cuentas nos acabamos enfermando. Si todo el tiempo estoy desde esta mente negativa, desde esta mente de queja, desde esta mente de culpa, desde esta mente
de víctima, pues voy a estar generando constantemente que se vulnere tanto mi sistema inmunológico que sea completa y absolutamente proclive a enfermarme. Entonces, esa es la relevancia de ir entendiendo el que así como tenemos la capacidad de pensar mayormente negativamente, también tenemos la capacidad de pensar mayormente positivamente. ¿Okay? Todo siempre está en nosotros. Esta es la joya de todo esto. Ahora, me gusta mucho utilizar esta imagen en relación a este iceberg. El iceberg es justamente esta imagen que tenemos aquí. Vamos a... Ok. Es esta imagen, justamente todo este iceberg de aquí, toda esta estructura de hielo, que justamente la parte que se ve es muy pequeña en comparación a lo que hay en las profundidades. Y hago esta analogía porque algo así funciona con nuestra mente. Nuestra parte consciente realmente es muy pequeña, donde no estamos en esa automaticidad y en esa inconsciencia. Es muy reducido prácticamente en la mayoría de los seres humanos. Ahora, el subconsciente es lo que está inmediatamente después de la superficie y podemos accesar a esta mente subconsciente a través justamente de concentrarnos. ¿Okay? Podemos extraer esta información que está en el subconsciente a través de la concentración. Pero el tema principal, y es entender de ahora en adelante, que lo que rige nuestras vidas mayormente es justamente la inconsciencia, es justamente toda esta parte que hablábamos del iceberg, todo esto hasta estas profundidades, ¿sí? Entonces, en esas profundidades justamente están la mayoría de nuestras condicionantes, de nuestros paradigmas, de nuestros miedos, de nuestras fobias, de nuestras heridas, y todas estas creencias limitantes justamente basadas en perder oportunidades y basadas en miedo. Entonces, justamente, valga la redundancia, por eso es que una y otra vez estamos perdiendo oportunidades, por eso una y otra vez estamos proyectándonos desde nuestro inconsciente que recibamos lo mismo que estamos dando, es decir, yo estoy pensando mayormente desde mi inconsciente y estoy actuando desde esa automaticidad, desde esas heridas, desde esos dolores, desde esos traumas, desde esas inconsciencias, pues es lo que voy a estar recibiendo. Vamos a irlo comprendiendo más en las siguientes láminas. ¿Okay? Entonces, imagínate que más del 90% del día estamos en nuestro cerebro inconsciente. Entonces, no es... otra vez volviendo a la parte del juicio, no es porque sea bueno, no es porque sea malo, es una condicionante humana, pero al final de cuentas, así como está y estamos en esa sinergia de inconsciencia y de desconocimiento, pues por eso es toda esta información, para que te conozcas y la pongas en pos de mejorar y de estar más consciente, porque si tu vida mayormente... en esta parte de que en el día estamos 90% del día en nuestro cerebro inconsciente, pues ¿qué es lo que vas a proyectar? Pues ¿qué es lo que pesa? Pues esa parte de perder oportunidades, toda esta parte basada en miedo, ¿ok? Entonces, imagínense lo que queda de conciencia, imagínense lo que queda de amor, ¿no? Es esta balanza completamente desproporcionada así de miedo y así de amor, y eso es lo que necesitamos concientizar para irlo equilibrando, que era lo que hablábamos en los primeros videos. Ok, ahora, todo el tiempo, no nada más nuestro cuerpo, sino todo el tiempo la vida nos está hablando. El tema es que como estamos en inconsciencia, el tema es que como estamos en esta automaticidad, no vemos esta misma realidad que pensamos que es la más adecuada y que es la más óptima, porque aparte no conocemos otra, porque nos da miedo siquiera contemplar que existe otra, porque a veces, aunque sea muy difícil, porque a veces aunque sea muy doloroso, nos aferramos a eso que conocemos y nos da miedo adentrarnos a lo demás. Entonces la vida todo el tiempo nos da señales, todo el tiempo nos está hablando, pero no vemos justamente porque estamos en esta parte mecánica y automatizada. Al igual que la vida, como es arriba, como es abajo, como es adentro, como es afuera,
en nuestro cuerpo también nos habla, ¿ok? Entonces, es importante ir entendiendo que la vida nos habla a través de todos estos estímulos que nos llegan y la vida se siente. Lo primero que nos habla la vida es desde el sentir, por eso es la relevancia de entender que somos seres sensibles, somos seres vulnerables y que es la propia naturaleza de la vida al hablarnos a través del sentir. Llegan estos estímulos, todo el tiempo nuestra conciencia, nuestra atención, nuestros sentidos está puesta afuera. Viene una situación, una circunstancia, viene algo que nos genera este estímulo y que nos hace sentir de tal o cual manera y a partir de ahí se genera lo demás, ¿ok? Entonces, en este sentido, vamos para ir desglosando más esta información. Por lo pronto, ahorita hablaremos de 2 emociones para comprender mucho más fácil todo esto que nos está pasando. Entendamos que hay miedo y que hay amor, que hay conciencia y que hay inconsciencia, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las emociones y cuál es esa conciencia de miedo? Todo lo que me hace sentir de forma inadecuada. Agresividad, enojo, tristeza, depresión, engaño, mentira, envidia, rechazo, desamor. Todo eso es una energía de miedo. Ahora, por el otro lado, todo lo que me hace sentir adecuadamente, que me hace sentir cómodamente, es una emoción que se puede considerar como positiva o como amorosa. Alegría, felicidad, dicha, empatía, consideración, gozo, ¿ok? Entonces vamos a ir entendiendo justamente todas estas vertientes. Ahora, esto te lo mencionaba yo desde los primeros videos, que somos contenedores de miedo y de dolor, de inconsciencia, o podemos ser contenedores de amor, de luz y de conciencia, ¿ok? Entonces, si mayormente dentro de ti tienes miedo y dolor, ¿qué crees que vas a estar generando una y otra vez y que vas a estar atrayendo a tu vida? Pues situaciones, cosas, personas en base a ese contexto para que sigas viviendo dolor y miedo. A diferencia de ser ese contenedor de amor, ¿ok? Ahora, aquí vamos a seguir enfatizando toda esta parte de nuestra esencia vulnerable y sensible y entender como principio de realidad que, así como te decía, que la vida todo el tiempo está cambiando, que todo el tiempo se está moviendo, que todo el tiempo está medrando, que todo el tiempo se está mejorando a sí misma, que la vida todo el tiempo está evolucionando, también nuestra esencia es vulnerable, sensible, cambiante y dual. Tiene 2 opuestos, tiene 2 polaridades. Tiene el blanco y tiene el negro, ¿ok? Entonces, pongo esta imagen que la pueden ver ahí y justamente vean esos niños, esos bebés, cómo llegan prácticamente en ese contenedor de amor y de luz, nos emanan una ternura, mucha risa, mucho ingenio, mucha espontaneidad y esa conexión justamente con su vulnerabilidad y su sensibilidad. A un niño le ves perfectamente cuando está enojado, cuando está triste, cuando está alegre, cuando está emocionado, no resiste, no bloquea, no evade lo que está sintiendo, es efusivo y es intenso para los 2 lados, y cuando está enojado y grita y patalea y avienta, y es igual para el otro lado, este entusiasmo. ¿Y qué vamos haciendo a la hora de ir creciendo? Estos seres humanos, estos adultos que nos vamos convirtiendo, en lugar de crecer y aprenderle a ese niño y esa espontaneidad de conectar siempre con su vulnerabilidad y con su sensibilidad tal cual, pues nos vamos poniendo armaduras. ¿Por qué? Porque llega un momento donde se burlan por lo que sientes, donde te rechazan, donde te critican. Entonces, evidentemente, a ningún ser humano nos gusta sentirnos rechazados, nos gusta sentirnos, al contrario, nos gusta sentir que pertenecemos a un grupo, a una familia, ¿ok? Entonces,
¿Por qué? Bueno, vamos a hablarlo más adelante. El niño interior. Fíjate, realmente ese niño, eh, esa conciencia infantil que está dentro de todos, tanto en la parte positiva de que nos recuerda a ese niño justamente espontáneo, juguetón, divertido, que no bloqueaba sus emociones, y por el otro lado ese niño completamente lastimado, herido, eh, minimizado. Entonces, realmente la imagen lo habla por sí solo, ¿no? Podemos ver ahí a los adultos que inclusive están volteados y los niños quieren conectar, ¿no? Y entonces los adultos están peleados y en esa pureza que traemos todos desde ese niño interior, solo hay que sanarlo, solo hay que verlo, solo hay que amarlo y desde el adulto reconocer que ahí estamos para ese niño y que ese niño, si tuvo muchas faltas, muchas carencias económicas, muchas carencias afectivas, muchas carencias de todo índole, de atención, de apapacho, pues que ahora digas, ok, eso fue, mi niño vivió esta situación, mi infancia fue así, pero yo ahora como mujer, ahora como adulto, tomo las riendas de mi vida desde esa responsabilidad de abrazar, de amar, de darle yo a ese niño desde esta conciencia. Es como, pues sí, ni modo, yo no te puedo dar lo que no tuviste, pero de ahora en adelante estoy yo para ti y estoy yo para darte lo que tanto te faltó, esa seguridad, esa protección, ese amor, ese entendimiento, ese apapacho, esas porras. Por eso es importante el trabajo del niño interior y entender que en medida que sanemos todas estas heridas y todos estos dolores, todas estas improntas, todas estas huellas que se generaron en la infancia e inclusive antes, están impactando a que ese niño no emerja y entonces esté completamente apagado, ya no sea espontáneo, ya no sea juguetón. Entonces imagínense ser este adulto responsable, consciente, que asume completamente lo que hay en su conciencia y lo que hay en su inconsciencia y hace todo para estar mejor y entonces vente, ya toma y asume y abraza a ese niño que estuvo tanto tiempo abandonado, rechazado, viviendo una serie de injusticias y de atropellos, a veces verdaderamente pues descabellados, ¿no? Todos los seres humanos, unos más, unos menos, tienen verdaderamente historias, unos muchísimo más dolorosas y más crudas que otros. Esta es la importancia de observar y de trabajar con nuestro niño interior. Fíjense, aquí están las imágenes, vamos a ver cómo están los niños heridos, enojados, pidiendo atención, gritando, siendo berrinchudos, enojándose, ¿no? Entonces, el niño herido siempre va a demandar y siempre va a exigir. Esa es una condicionante que de ahora en adelante te puedes llevar, para que cuando sepas que tú o te identifiques o te observes que estás demandando, que estás exigiendo atención, apoyo, compañía, no es tu adulto, es tu niño herido. Y ya no eres niño, eres un adulto. Entonces hay que ir creciendo a ese niño, hay que ir enseñándole y mostrándole a ese niño que ya puede abrirse a esta vida sin miedo a sentir, pero desde el adulto, como si trajeras a este niño dentro de ti y trajeras justamente todos estos aspectos tan positivos del niño, la espontaneidad, cómo se viven en el presente, viven sus emociones tal cual las están sintiendo, no las bloquean, no las resisten, no las juzgan como el adulto. Y entonces ahora con esta conciencia de adulto responsable que se lleva justamente a donde quiere, entonces ahí está ese niño que está herido y entonces ahí vienen las discusiones con la pareja, en el trabajo, con los amigos, con los papás, con el vecino. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nos vamos a estar relacionando desde nuestra parte consciente, pero también desde nuestra parte inconsciente. Todo aquello que tú amas y te encanta y te fascina en una persona, conscientemente e inconscientemente, mayor o menormente, tú también lo tienes. Lo que pasa es que justamente como todos nuestros sentidos, toda nuestra atención siempre está puesta afuera, nos es muchísimo más fácil verlo afuera. Así,
ay, ese artista, ese cantante, ese deportista, en fin, quien sea, y lo admiras. Pero esa persona te está proyectando algo que está dentro de ti, pero lo ves tan lejano, lo ves tan afuera, pero está dentro de ti. ¿Okay? Y de igual manera, esta parte, estos fantasmas, estas heridas, van a hacer que te atraigas a personas, situaciones y parejas que también lo que más te choca, lo que más te duele, lo que más toleras, desde tu propia historia y de tus propios fantasmas y desde esta propia inconsciencia en la que vivimos, también por eso te relacionas desde ahí con las personas, por eso nos relacionamos desde ahí, desde la parte que te encanta y que te agrada de alguien y desde esta parte consciente, pero también desde esta parte inconsciente y desde los fantasmas y desde las heridas. Hay una cosa que si entendemos, tiene una profundidad muy grande y también una responsabilidad enorme, pero si la comprendemos verdaderamente desde nuestro corazón, nos va a ayudar también a relacionarnos de una mejor manera. Todo el tiempo te estás relacionando contigo mismo a través de las demás personas. No es Juan, no es Pedro, no es tu hijo, no es tu marido, no es el peje, eres tú a través de las personas, ¿sí? Evidentemente de lo micro a lo macro. Es decir, si hay un miembro de una familia que les choca mayormente su forma de ser o su personalidad, pues les choca justamente porque tienen esa instancia también dentro de ellos no reconocida y solo la pueden ver afuera. Y esto se va haciendo de forma colectiva. Ahora, podemos estar y asumir la responsabilidad es un detonante, es un detonante de cambio. En medida que tú te permitas ser más responsable de tu vida, vas a ir generando un cambio. En medida que dejes de culpar al mundo justamente de tus dolores, de tus traumas, de tus insatisfacciones, de tus fracasos, de tus relaciones fallidas, en esa consecuencia de dejar de vivirnos en la víctima y nos convirtamos en el héroe y en el entero responsable de nuestra vida, vamos a ir mejorando y cambiando. ¿Okay? Entonces hablábamos justamente de este almacenaje de dolor. Vamos a ir viendo cómo todas estas improntas y todas estas heridas, cómo se van generando y se van almacenando como en un archivo de dolor. Imagínate lo más profundo de tu ser como si fuera un archivero de dolor, todas estas programaciones y todas estas condicionantes. Vamos a adentrarnos de ellas para entender un poco más. Fíjate, las heridas, al final de cuentas, que tenemos todos los seres humanos, como te repetía, las tengo yo, las tienes tú, las tenemos todos. Las heridas siempre van a impedir que nos vivamos desde nuestra grandeza y que podamos mostrar verdaderamente, realmente quiénes somos, que nos dejemos de estorbar desde ese dolor y desde esa inconsciencia y podamos proyectar justamente esa magnificencia. Ahora, las heridas se proyectan desde una instancia transgeneracional que tiene que ver justamente desde nuestro bagaje sistémico familiar, desde nuestros ancestros, lo vamos a ver más adelante, 7 generaciones hacia atrás. Proyecta un sentido que nos marca completa y absolutamente, que es cuando estamos de los 0 a los 3 años, lo vamos a ver más adelante, cómo nos va impactando todo en relación a nuestra madre. Ahora, y la infancia, evidentemente, hasta los 7 años. Ok, el transgeneracional, papá y mamá y ancestros de generaciones arriba, hasta 7 generaciones arriba, perdón. Ok, entonces, imagínate que tuviste un tatarabuelo que era alcohólico y entonces al día de hoy se trae de línea el alcoholismo, ¿no? A lo mejor del lado de papá o de mamá o a veces de los dos. Las adicciones siempre también tienen una connotación de un conflicto no resuelto y que vienen las adicciones a suplir para que podamos concientizar justamente un dolor no reconocido y no visto. Vamos a verlo un poquito más. Fíjate, te voy a platicar esta historia para que entendamos más cómo funciona el transgeneracional. Imagínate que hay un abuelo que lo llaman a la guerra y entonces este abuelo, Esteban,
realmente tiene a su esposa con 7 hijos y bueno, de la noche a la mañana, pues mi amor, me voy a la guerra, pero ¿cómo? Pues me voy a la guerra. Pero ¿cómo? Si yo nunca he trabajado, yo nada más estaba dedicada al hogar, ¿cómo voy a sacar adelante a los niños? Pues no sé, pero yo me voy a la guerra, ¿ok? Entonces, pues con un dolor muy fuerte la madre, porque se siente abandonada por el hombre, porque el hombre pues tiene que irse a la guerra y siempre habiendo nada más, bueno, no nada más porque es un trabajo enorme, pero siempre se había dedicado exclusivamente al cuidado y al trabajo realmente de educar a los niños, entonces no sabía cómo ser autosuficiente y mantener a los niños. Entonces, Inés, esposa, tuvo a su vez con Esteban a su hija mayor Inés, que tuvo una educación muy estricta, puesto que tenía que al final de cuentas su mamá controlar a los 6 hermanos restantes, ¿no? Entonces, evidentemente empezaba a escasear la comida, no era suficiente para que comieran todos, pues por la misma situación tan apremiante, y la señora pues salió adelante como pudo, y como al final de cuentas hoy en día muchas madres o muchos padres salen adelante con situaciones completamente adversas. Ahora, entonces Inés, hija, observaba que su madre tenía un gran dolor. Su madre lloraba todas las noches, escuchaba todo el tiempo los dolores y las quejas de que su esposo se había ido a la guerra y que las había dejado solas. Vivía una gran incertidumbre porque no sabía si algún día regresaría el padre Esteban. Y entonces su hija observaba lo pesado y lo trabajoso que era para su madre conseguir dinero, y que a pesar de lo duro de que todo el día se la pasaba cosiendo ropa y vendiéndola, pues no podía tener nunca suficiente dinero. ¿Okay? Inés, hija, fue creciendo en este ambiente de dolor, incertidumbre y escasez, y pues imagínate, ya conoce a un hombre y le llama mucho la atención y se casan 6 meses después. Ella vivía sin darse cuenta justamente con un miedo muy profundo a que su esposo justamente la dejara, y siempre le repetía y una y otra vez que no la fuera a abandonar. Entonces imagínate que a la hora que se va Esteban y deja a su esposa Inés con los 7 hijos, todo el tiempo Inés madre dijera: ay no, es que los hombres te abandonan, es que los hombres se van, es que los hombres te abandonan, ¿no? Entonces imagínate sus 7 hijos todo el tiempo estar escuchando que los hombres se van, que los hombres te abandonan, ¿no? Y entonces imagínate que nuestros pensamientos, imagínate lo que son los pensamientos y cómo se vuelven una creencia sin importar si es verdad o no. Entonces un pensamiento es: los hombres te abandonan, los hombres te dejan, los hombres te abandonan, los hombres te abandonan, los hombres te dejan, los hombres te abandonan. Y lo vas diciendo y lo vas diciendo tantas veces que se va anclando en lo más profundo de tu mente, ¿no? Al principio pues es muy superficial, y en medida que se haga una y otra vez, porque no se está liberando ese dolor, porque no se está trabajando, pues por el contrario se va a anclar y se va a generar esa creencia de que los hombres todo el tiempo te abandonan y te rechazan. Entonces, ¿qué se le va a proyectar a los hijos? Pues justamente eso, ¿no? Las hijas, en este caso como Inés, pues siempre con un miedo enorme y tremendo a que el esposo la dejara. ¿Por qué? Porque su sistema familiar le empezó a enseñar que los hombres te abandonan y te dejan, ¿okay? Entonces, pues claro que tenía en su interior mucho dolor acumulado, porque al final de cuentas pues había vivido sin su padre, y su madre había vivido pues una situación muy apremiante, ¿no? Ahora, Inés, hija, tuvo 3 hijas. Y a pesar de que el esposo de Inés, hija, nunca las dejó, ella siempre tenía miedo, fíjate, justamente a que brotara, a veces con comentarios acerca de que los hombres se van. Entonces, ¿cuál era el miedo? Justamente eso. O sea, yo ya vi que a mi mamá la abandonaron, yo no quiero que me hagas lo mismo. Y aunque el hombre se quede, siempre el mayor miedo es que lo abandone, ¿no? Entonces siempre: oye, ¿pero a dónde vas? Pero es que no te vayas a ir, porque así se le hicieron a mi mamá. Y entonces, ahora sí como el chiste de que fue por cigarros y nunca regresó, ¿ok? Entonces es todas estas condicionantes, todo este dolor que no se vivió
no se sintió, no se experimentó y por ende y por consecuencia ese dolor tiene que salir de alguna forma. ¿Cómo? Pues ese dolor va a generar más dolor porque va a estar proyectando situaciones para que una y otra vez nos sintamos abandonados. ¿Okay? Entonces, el tema es que, bueno, aquí al final de cuentas la situación era muy apremiante, casi no tenían dinero, incluso repetía la frase de su madre con frecuencia: el dinero se consigue a través de sudor y lágrimas, o nunca hay suficiente dinero. Igual, imagínate, el dinero se consigue a través de sudor y lágrimas, el dinero se consigue a través de sudor y lágrimas. Entonces, ¿qué vas a creer en lo más profundo, aunque no necesariamente sea verdad? Pues eso, ¿ok? Entonces, así funcionan nuestras creencias limitantes, o las creencias limitantes que tenemos todos, y básicamente pues son creencias erróneas y son creencias que no son verdad, pero que actúan dentro de nosotros en esta mecanicidad de la que no nos damos cuenta, con toda la fuerza, como si fueran verdad. Ahora, fíjate, entonces ya Inés nieta ya crece, pasa unos años y encontraba pues muchas dificultades para encontrar una pareja estable. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas, vuelvo a lo mismo, si hay una condicionante en nuestro interior que tiene miedo al abandono, porque tiene esa herida de abandono, ¿qué va a estar emanando? ¿Qué va a estar proyectando? ¿Qué le va a estar dando a la vida? Pues lo que tiene miedo al abandono, la vida le va a dar situaciones, personas y cosas para que vea y pueda asumir, reconocer y trabajar ese abandono para que se lo deje de proyectar afuera en su vida, en todas las situaciones, personas y cosas. ¿Okay? Entonces no entendía por qué los hombres que conocían acababan retirándose al poco tiempo de comenzar. Imagínate que es como si a nivel inconsciente emanaras eso, y entonces te va a mandar las personas, personas que a lo mejor no se puedan quedar contigo, imagínate, puede ser porque estén casadas, porque a lo mejor te vas a generar un hombre que tiene una afección cardíaca y te va a durar literal 5 minutos porque le va a dar un infarto. O sea, no importa en qué contexto, pero las personas te van a abandonar porque es lo que tú a nivel inconsciente les estás pidiendo que te den, porque es lo que tienes dentro. Nosotros no podemos recibir lo que no tenemos. ¿Qué vamos a recibir? Lo que tenemos. Entonces la vida, el universo, está para servirnos desde lo que tenemos dentro. Tú tienes dolor, tú tienes abandono, yo te doy situaciones, personas y cosas en base a ese dolor. Entonces, acaba estudiando la carrera de Relaciones Internacionales, encuentra un empleo que le daba la posibilidad de vivir tranquila y holgadamente. Sin embargo, fíjate, aunque a ella le da la vuelta de campana en cuanto a una situación apremiante como pudo haber tenido su abuela, pero ¿a dónde se va ella? ¿Qué es lo que le dice su sistema? Pues que tienes que tener todo ese dinero porque se te va, porque si no, porque ese dinero te costó lágrimas, porque te costó sudor y esfuerzo, ¿no? Entonces, nunca salía de vacaciones, no gastaba en gustos, pues prefería ahorrar todo lo que pudiera. Además, trabajaba siempre horas. ¿Por qué? ¿Desde dónde? Porque a nivel inconsciente tu sistema te dice: ojo, acuérdate que tú la pasas mal, ya te viene de herencia, ya lo viste con tu mamá y con tu abuela, que pues aguas con el dinero, ¿no? Porque aparte nunca es suficiente y te cuesta muchísimo trabajo generar ese dinero, porque es a base de sacrificio, porque es a base de lágrimas y de sudor. ¿Ok? Entonces ella no entendía de dónde venía esa característica de aprehensión por el dinero y el trabajo excesivo. Ella pensaba: así soy yo. Entonces vamos a desmitificar y a entender todo este argumento engañado que nos contamos. Es que así soy yo. Híjole, la realidad sería interesante ir desmenuzando todas esas cosas que pensamos que somos nosotros y compramos como verdad. Realmente, de todas ellas, ¿qué realmente somos? Porque prácticamente vivimos en una condicionante cultural, deportiva, política, religiosa, médica. Todas las personas afuera, inclusive y empezando sobre todo por nuestros papás, fueron nuestras autoridades. ¿Por qué nuestra autoridad y las autoridades principales y de mayor impacto en la vida de los seres humanos son nuestros papás? ¿Por qué? Porque nosotros estamos completamente indefensos ante la vida y ellos son los que deberían cuidarnos, protegernos y amarnos. Y digo debería porque no necesariamente en todos los casos es así.
¿ok? Entonces, cuando alguien es nuestra autoridad y lo que hacemos es que una vez que nosotros crecemos, los que empiezan a ser autoridad pues son nuestros maestros en la escuela, a lo mejor un amigo que admiremos mucho, un artista, un deportista, un político, un familiar, y empezamos siempre a poner la autoridad afuera. Entonces es momento de tomar la autoridad y de entender que nuestra vida ha sido basada en darle gusto por sentirnos aceptados, amados, comprendidos y reconocidos por el mundo, pero que al final de cuentas esa parte de nosotros es la que es importante observar y entender, porque mayormente vivimos una vida que no tiene nada que ver con nosotros, que tiene que ver con condicionantes de nuestro sistema familiar, nada más que como tenemos toda una vida haciéndola, ni siquiera la cuestionamos si realmente es lo más óptimo y lo más adecuado para nosotros. Ay, tengo toda una vida haciéndolo así, pues la sigo haciendo, ¿no? Aunque la vida una y otra vez me muestre que a lo mejor no necesariamente es el camino, o es el camino más doloroso, o es el camino más difícil. Entonces, imagínate, ella pensaba, así soy yo, ¿no? Que tienes que tienes que tener miedo de relacionarte con una persona porque sientes que te va a abandonar, que la vida es a base de sudor y lágrimas, que ella no puede tomar vacaciones, que ella tiene que restringirse mucho de sus gastos porque su sistema le dice que el dinero no es suficiente nunca, ¿ok? Entonces vayamos comprendiendo cuál de las creencias ni siquiera son tuyas y que están impactando y están operando con toda la fuerza en tu vida. Y ese es el transgeneracional. Todas las familias tienen dolores que sufrieron en soledad, que no fueron reconocidos y quedaron atrapados en el campo cuántico familiar. El campo cuántico familiar, para no ahondar ahorita en ese tema que es todavía como más complejo y profundo, vamos a entender que el campo cuántico es una conciencia, es una energía que almacena, así como en la imagen, esta información de cada uno de nuestros sistemas familiares. Es como si fuera un macrocomputador que almacena la información de nuestros sistemas familiares. Eventualmente haré un video que tenga que ver ya más a fondo con el campo cuántico, ¿ok? Y aquí está el tema y la importancia de que te observes, de que decidas trabajar contigo, de que asumas que de todas formas ese dolor ya está dentro de ti y está haciendo estragos en tu vida. Entonces velo, siéntelo, trabájalo para que cada vez tengas menos dolor y puedas tener una vida más placentera, porque las heridas emocionales tienden a propagarse a través de lazos familiares hasta que alguien consciente detiene el proceso, ¿sí? Cuando una persona en un sistema familiar levanta la mano y dice, basta, basta, no es cierto que la vida nada más es a base de sudor y de lágrimas. La vida también puede ser fácil, la vida también puede ser fluida, la vida también puede ser sencilla. No es cierto que el dinero nunca es suficiente. Y entonces es salirte de este paradigma del sistema familiar, de esta condicionante, de esta creencia, de este patrón sistémico que te dice que las cosas son así. Entonces, cuando un miembro del sistema familiar se quiere salir, pues claro que se ponen los pelos de punta y pelan los ojos, porque no, tú perteneces a esta familia y para pertenecer a esta familia tú tienes que creer siempre que el dinero no es suficiente. Y te estoy hablando que esto es a nivel inconsciente, obviamente no es consciente. Todos quisiéramos vivir en una bonanza y en una felicidad, pero la realidad es que todo esto que te menciono es el tema de que está en nuestro inconsciente. Entonces, estas personas que podamos levantar la mano y digamos, por mí y por todos mis compañeros, porque aparte todo trabajo que tú hagas en ti, que lo sanes en ti, que lo transformes, que lo mejores, que lo cambias, vas a mejorarlo, a sanarlo y a transformarlo 7 generaciones adelante y 7 generaciones atrás. Entonces tú dime si no es realmente importante y relevante que trabajes contigo, porque al final de cuentas tu sistema familiar va a operar con toda la fuerza. Y todos van a ser autoridad en tu vida menos tú misma. Y a veces tu vida no es lo que tú quieres, sino lo que todos quieren que sea en cuanto a todas las condicionantes que ya te mencioné que tenemos, culturales, educacionales,
gubernamentales, deportivas, sexuales. Entonces toma las riendas de tu vida, conviértete completa y absolutamente en la autoridad de tu vida, de llevarte a un mejor lugar, pero para eso necesitas sanar el dolor que tienes a cuestas, porque ese dolor va a seguirte saboteando y va a seguirte impidiendo tu máxima felicidad. ¿Ok? Ahora, proyecto sentido, de los 0 a los 3 años. De los 0 a los 3 años, ese bebito, sin importar si está en el vientre materno o si ya nació, es un solo individuo con su madre, no hay una separación, es un solo ser. Ya de los 3 en adelante se empieza a manifestar esta individualidad. Entonces, imagínate, ya hablamos del sistema familiar, ahora te estoy hablando, y es más, ya te había hablado en el video anterior desde ese primer estímulo y ese primer contacto, cuando papá y mamá se enteran que crearon vida, ya está la herida de insuficiencia y de inexistencia. Ya está nuestro sistema familiar y ahora vamos a proyecto sentido, como si no nos faltara, como si no nos bastara ya todo el dolor que tenemos. Entonces, imagínate que cuando tú estás en el vientre materno y tienes 5 meses de embarazo, por alguna razón, tu mamá sufre una crisis nerviosa porque está teniendo problemas maritales con tu papá. Y entonces toda esa energía, toda esa problemática, pues va a impactar en el bebé de 5 meses, ¿sí? Entonces, todo lo que le pase a mamá de los 0 a los 3 años es como si le hubiera pasado al bebé. Si a la mamá la golpearon, si a la mamá la asaltaron, si a la mamá perdió a su mamá y entró en un duelo impresionante, ese bebé que a lo mejor ni ha nacido, ha estado en un duelo. ¿Okay? Entonces, dimensionemos verdaderamente la vulnerabilidad y la sensibilidad del ser humano. Verdaderamente tenemos muchas instancias de las cuales almacenamos muchísimo dolor, muchísimas heridas, muchísimas improntas, pero de igual manera también tenemos todas las condicionantes y todas las vertientes positivas de nuestro propio sistema para también salir adelante. La fortaleza, la garra, el emprendimiento, todos estos tipos de cosas, pero el tema es que mayormente nos pesa el dolor y esta inconsciencia, realmente esta información no la conocemos. Proyecto sentido, ¿sí? Lo que le ocurre a la madre, las emociones, los problemas, los deseos no cumplidos, los duelos, desde el momento de concepción y hasta los 3 años de edad, el bebé lo grabará en su inconsciente traduciéndolo como algo vivido en carne propia, como te mencionaba. No hay diferencia. Todo lo que haya vivido la mamá es como si lo hubiera vivido. Entonces imagínate que por haber estado en el vientre materno y que se hayan suscitado todo este tipo de cosas tan fuertes y tan dolorosas para mamá, pues fueron igual de dolorosas para ti, tú tan solo siendo un bebé, a veces ni siquiera de haber nacido. Entonces, los deseos que el padre proyecta sobre el niño, ¿sí? Lo que la madre opina del padre, será la percepción del niño hacia su padre. Entonces, imagínense todos estos matrimonios que se disuelven, todos estos divorcios, donde agarran como intercambio de moneda y de pleito, y hasta de garantía a los hijos, y empiezan a contaminar la imagen, el cariño y la conexión que tiene el hijo con su padre. ¿Por qué? Pues porque lo quiero castigar, porque me portó, porque se portó así, porque me hizo, porque me tornó, porque no me quiere dar, ¿no? Entonces, pero imagínate, le estás arruinando la vida a tu hijo, porque todo lo que tú le digas a tu hijo en relación a su papá va a ser la percepción del niño. Entonces, tú le estás complicando más y le estás generando más dolor a ese niño en ese sentido. ¿Por qué? Porque instantáneamente le vas a hacer la vida más difícil, porque para tener una vida más fluida, más fácil, hay que tener tomados a papá y a mamá. ¿Qué es tener tomados? Es, vengo de mi mamá y vengo de mi papá, los honro y los agradezco desde todo lo que me pudieron dar, desde todo ese amor, desde todo ese cariño, desde toda esa conciencia, pero también desde todos esos fantasmas, desde todas esas carencias y de todas esas inconsciencias, ¿no? Entonces comprendamos la relevancia de ahora en adelante, tu mamá, de lo que le hablas a tu hijo en relación a su padre. Deja intacta la conexión
de su padre con tu hijo. Eso no te atañe a ti, esa es la relación que tienen ellos, ¿no? Por el contrario, fomenta la conexión con su padre, porque en medida que podamos tener tomados desde un mejor lugar y más sano, más amoroso, de mayor contención, de mayor presencia, pues va a estar mucho menos afectado ese niño. Entonces, concientízate y deja de plasmar tus heridas, tus fantasmas, tus insatisfacciones y tu dolor más grande con tus hijos, porque les estás proyectando justamente ese dolor. ¿Ok? Ahora, la infancia, todo lo que nos sucede hasta los 7 años que deja huella emocional y que no se soluciona, se proyecta más adelante. Imagínate un niño de 3 años que sus papás están juntos y entonces de repente se separan y aunque tiene 3 años dices, ay, pues es que es un bebé, es que, ay, pues ni, ¿no? O está muy chiquito, no se entera. Tú puedes tener a un bebé en una cuna y estarte peleando con tu esposo, con tu pareja, con alguien y estarte gritoneando y estarte diciendo de cosas y esa información está instantáneamente entrando al inconsciente de tu hijo. Entonces pues dices, ay, pues no le pasa nada, no le afecta. No quieres ver cuando crezca lo que le va a afectar, porque si crece en un contexto donde solo ve que en su familia se aman o que lo normal o que lo habitual es gritonearse, pegarse, humillarse, criticarse, mofarse, ¿qué crees que va a hacer cuando crezca? ¿No? Entonces justamente ahí está esa huella emocional que se va a proyectar más adelante. ¿Por qué las personas podemos asumir que muchas veces, ahora sí que podemos a lo mejor hasta tener relaciones con parejas que nos maltraten, que nos abusen? ¿Por qué? Porque todas las condicionantes que tengo es de abuso, de maltrato, ¿no? Porque desde afuera se ve diferente. Imagínate, tú le dices a tu amigo, oye, pero es que ¿qué haces con este hombre? O sea, ¿qué más necesitas que te pase, que te mate o qué necesitas? Ve cómo te trata, ¿sí? Pero es entender, comprender y ser empáticos y comprensivos que esta persona, cual computadora, tiene todas estas instancias, todas estas improntas, todas estas heridas, todas estas huellas que hacen que se comporta de tal o cual manera. Entonces, dejemos de ver a los de afuera, porque hay mucho que hacer adentro, ¿sí? Toda esta parte de chisme, de queja, de crítica, solo te quita energía, te desenfoca de ti. Entonces, ya de por sí tenemos muchas cosas que ver y trabajarnos acá para que estés criticando y observando tanto la vida de los demás. Déjalos que cada quien haga lo que cada quien decida. Al final de cuentas, pues por eso también existe el libre albedrío, para hacer lo que elijamos. Entonces, elige llevarte a lugares diferentes y entendiendo cómo funciona tu psique, tu corazón, tu cuerpo y todas estas heridas. ¿Ok? Las heridas, por ejemplo, hablábamos inicialmente de la inexistencia y de la insuficiencia. Nada más por los que no hayan visto ese video, que es es el segundo video, que por ahí lo pueden tener. Ya está la inexistencia, porque en ese primer estímulo de que conectan con la vida, nuestros papás no nos quieren porque son muy jóvenes, porque ya son muchas bocas que alimentar, por la razón que sea, se genera esa impronta, aunque ya habíamos dicho que aunque de ahora en adelante ya sea la luz de sus ojos, esa herida ya se generó. Entonces, la herida de inexistencia y de insuficiencia son las básicas y las principales, y de ahí se generan todas las demás. Claro que si no existes, claro que si sientes un vacío enorme con esa herida de inexistencia, pues claro que te vas a sentir rechazado, claro que te vas a sentir abandonado, claro que vas a vivir un sinfín de situaciones donde te sientas de igual manera humillado, donde sientas mucha injusticia, donde sientas que no te reconocen, donde sientas una y otra vez esta condicionante de abuso, ¿no? Entonces ahí está la inexistencia y la insuficiencia. Y la insuficiencia es, hagas lo que hagas, nunca vas a estar satisfecho, es una insatisfacción permanente, es un sobreesfuerzo, y de todas formas el sobreesfuerzo no es suficiente. Puedes tener toda la garra, todo el amor, todo el corazón de querer salir adelante, pero nada es suficiente. Te cierran muchas puertas, se te complica todo, no es suficiente el dinero, no es suficiente el esfuerzo,
Entonces hay un contexto de inmerecimiento y de inseguridad atrás de la insuficiencia. ¿Ok? Entonces, pues claro, no valgo, no merezco. Estas las vamos a ir trabajando a profundidad más adelante, pero de igual manera pues las menciono aquí. Ahora, la del abandono aumenta la herida cada vez que abandonas algo que deseabas mucho. ¿Ok? Entonces, no nada más es esta parte donde tú te puedas sentir con miedo a que alguien te abandone, porque es volverte a recordar ese dolor que ahí lo tienes a flor de piel, pero como no lo has liberado, como no lo has trabajado, pues viene la vida a mostrártelo. Ah, ¿no quieres ver el dolor? Pues te lo voy a mostrar una y otra vez hasta que me digas, ¿qué vas a hacer con este dolor? Pues ¿no sería mejor sanarlo? Pues sí, porque si no te lo vas a estar proyectando una y otra vez. Entonces, cada vez que tú desistes a eso que deseabas muchísimo, a esos sueños, pues también estás abandonando y se está activando justamente esta herida. La humillación, pues la herida se aumenta cuando te rebajas o te comparas con otros. El rechazo también alimenta la herida cada vez que te consideras un bueno para nada. Tú mismo te estás rechazando, tú mismo te estás menospreciando. El abuso alimenta su herida siendo muy exigente consigo mismo. La traición, ¿sí?, aumenta su herida mintiéndose y no cumpliendo sus compromisos. ¿Ok? Bueno, ahora, al entender que todo el ser humano es demasiado vulnerable y sensible, y ya vimos por qué, todo lo que realmente nos afecta y cómo nos va impactando, cómo no podríamos ser verdaderamente una raza completamente sensible y vulnerable. Ahora, evidentemente, pues cuando somos niños, pues no tenemos las herramientas, la edad y la forma de trabajar con ese dolor. ¿Por qué? Porque solo somos niños. Entonces, digamos que en alguna instancia, por ejemplo, otra vez este ejemplo de los 3 años que se separan los papás, pues tú ves al niño y dices, ay, pues sí se ve afectado, sí se ve que ahora está más berrinchudo o está muy agresivo, y dices, ah, pues sí le afectó, le puedo ver su dolor en su comportamiento, ¿ok? Pero el tema es que como ese niño solo es un niño y no tiene las capacidades para hacerlo, y lo tendríamos que hacer cuando somos adultos, pero cuando somos adultos de todas formas seguimos viviendo en un desconocimiento y una ignorancia y no lo hacemos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues imagínate, por así poner un ejemplo burdo, si ese dolor representa un 100, imagínate que solo siente el 20, que es esa parte que se ve de berrinchudo, de enojón, o que se retrae, y lo demás se mete ese dolor, ¿no? Y entonces, pues se mete ese 80. Y de repente otra situación dolorosa, y así se va metiendo todo ese dolor, ese dolor, ese dolor. El tema es que las heridas nos hacen... en esta condicionante humana de estar poniendo mecanismos de defensa para protegernos, y en ese sentido, al activar este mecanismo de defensa, se activa una máscara. ¿Cuál es la máscara de la herida del abandono? Pues que nos volvemos personas dependientes, codependientes. La humillación, nos volvemos personas masoquistas, ¿no? Obviamente recordemos, todo esto es a nivel inconsciente. Todo el tiempo vamos a tener miedo de estar solos porque que nos abandonen, y entonces siempre es la dependencia de estar acompañados, de que alguien nos ame, de que alguien nos apapache, ¿no? Y la humillación igual, o sea, a nivel inconsciente vamos a seguir generando situaciones pues para seguirnos, ¿no?, lacerando. Ahora, el rechazo, pues se vuelven o nos volvemos personas huidizas, ¿no? O sea, antes de que me rechaces, mejor yo pinto, de aquí me pinto y no me ves, ¿no? Y entonces huyes, no conectas, no haces entrañables estas conexiones. ¿Por qué? Porque lo que no quieres es volver a sentir ese dolor y ese rechazo. La injusticia, es la máscara, pues se vuelven personas o nos volvemos personas rígidas, ¿sí? Viviste tantas y tantas injusticias que vives en una rigidez completa y absoluta. Ahora, la traición, de igual manera, la persona se vuelve controladora. ¿Por qué? Porque yo tengo que controlar todo para que no me vuelvan a traicionar. Ahora, la herida, fíjate, somos como pistolas. La herida es la mente. La bala y la pólvora es la herida tapada, no mirada, no resuelta, no vista, no reconocida, no aceptada, no sanada. Y el gatillo, sí, es la emoción que salta cuando la tocan.
Entonces, imagínate cuando yo te decía, todo el tiempo te relacionas contigo mismo a través de las otras personas. Entonces, consciente o inconscientemente, imagínate, pero si mayormente pesa el inconsciente, que vas a estar activando todo el tiempo en ti y en los demás, y ellos a través de ti, pues las heridas. Es como si tuvieras, imagínate, un boquete de este tamaño en el brazo, y tu esposo, tu hija, tu jefe, tu hermana, te hacen así, instantáneamente te van a activar la herida. Cuando nos tocan la herida, no vamos a reaccionar, ay, mi amor, quítate, hazte para allá, me estás lastimando. Instantáneamente reaccionamos, y no de buenas maneras, y no de buenas formas, irascibles. ¿Por qué? Porque el dolor nos cega, ¿sí? Entonces, imagínate dos personas que se activan a sí mismas las heridas, porque somos especialistas, somos cual bellos espejos proyectando en el otro lo que el otro no ve en sí mismo. Entonces, yo le voy a proyectar a mi pareja, a mi mamá, a mi papá, a mi hijo, a mi jefe, ¿sí? Las heridas que ellos no ven. Y entonces, claro que el dolor me hace ver, es que él, es que ella, ¿no? Es que yo. Me está mostrando mi herida, me está mostrando mi dolor, y entonces lo asumo, lo veo y me lo trabajo. Él tendrá o ella tendrá el suyo, y ella sabrá o no si quiere trabajar con él. Pero el tema es, por eso te decía, de la responsabilidad de dejar de vivirnos en la víctima, ¿ok? Entonces, recuerda cada vez que sientas y que identifiques que te están activando la herida, ¿cómo? Porque está desproporcionada. O sea, dices, oye, no manches que así se puso fulanita por eso. Ah, ya, le tocaron la herida. Ah, ok, lo vas a poder ver a lo mejor más fácil primero afuera. Ay, pero ¿por qué reaccioné así? Ah, claro, es que me dijo tal o cual cosa y con eso me sentí abandonada o me sentí rechazada. Ah, claro, me activó la herida. Ah, ok. Entonces vamos a distanciarnos y vamos a trabajar con la herida para no hacer evidentemente más grande todo. Entonces entender que al mismo tiempo tú le estás pegando a esta persona en su herida, y por eso está siendo reactiva y te está diciendo de cosas, y de igual manera tú a esta persona. Entonces no es el momento y no es la forma cuando estamos desde las heridas. Hay que calmarnos y hay que distanciarnos para poder tener el entendimiento y liberar ese dolor, dejarlo ser, para que no siga manifestándose en nuestras vidas. Ok. Fíjate, el juicio es una de las cosas que, estas condicionantes que más entorpecen al ser humano. ¿Por qué? Porque todo aquello que yo juzgo, critico y señalo, prácticamente la vida me va a decir, ah, tú te sientes exento de eso, que tanto criticas, que juzgas y rechazas. Ah, tú sientes que te sientes superior y que eso no está en ti, ¿no? Entonces por eso estamos condenados a vivir todo aquello que enjuiciamos. Todo lo que critico está mal y debería de ser diferente. Todo lo que me molesta o enoja en los demás, todos esos juicios son imanes, ¿sí? Resonantes que permiten que miremos lo que no tenemos en nuestra sombra. Toda esa parte oscura que nos enseñaron a enemistar. No, mijito, compártele un dulce a tu hermano, a los niños egoístas nadie los quiere, no seas envidioso, ¿no? Y vamos todavía metiéndole más condicionantes, y verdaderamente asumamos y entendamos cómo estamos impactados de miedos, de inconsciencias, de otras personas que no necesariamente somos nosotros. Entonces, no, yo cuando sea madre, yo no voy a hacer tal o cual cosa. Bolas, eres mamá y acabas haciendo no lo mismo, o sea, sino hasta exacerbado lo que tanto criticabas, ¿ok? Entonces, esa parte que nos enseñaron a enemistar, que hablábamos al principio, que tenemos esta parte luminosa y esta parte oscura o esta parte sombría, en esta parte sombría no nos gusta verla. Y tenemos todo el potencial de todas estas cosas. Cuando tú te sientas exento de que tú no eres capaz de hacer algo en la vida te va a decir, ah, ok, por eso dicen que cae más rápido un hablador que un cojo, porque la vida nos va a venir a callar y decir, ah, tú te sentías exento de esto, ah, pues órale, ¿no? ¿Por qué? Porque entender que sí, desde la conciencia y desde nuestro amor y desde nuestros valores, podemos elegir vivir una vida más acorde al amor, a la luz y a la conciencia, pero eso no quiere decir que tengamos sombra, que tengamos inconsciencia, ¿sí? Y que tengamos muchos aspectos que a nosotros mismos, para empezar, no nos gusten de nosotros.
no nos gusta ser manipuladores, controladores, criticones, en fin, todas estas condicionantes, envidiosos, todas estas condicionantes que sí nos es muy fácil ver en el de enfrente, pero no verlos acá, que es la parte que te decía, lo que te choca, te checa, tanto la parte positiva y consciente, todo eso que admiras entrañablemente en alguien lo tienes tú, pero también todo eso que te molesta y choca lo tienes tú. Te voy a poner un ejemplo. Oye, es que no tiene sentido lo que me dices, porque mira, yo la verdad es que no me considero una persona enojona, pero sí me choca, pero sí verdaderamente choca, me repatean las personas enojonas. Ah, ok. Oye, ¿cómo era? Platícame, ¿cómo es tu papá? No, hombre, pues es un hitleriano, es súper enojón. Ah, ok. Entonces, no necesariamente tiene que ir bajo la misma instancia, pero sí es la misma energía o la misma conciencia, ¿sí?, de miedo en relación al enojo, ¿sí? Entonces, no eres una persona propiamente enojona, pero el enojo sí marcó tu vida. ¿Por qué? Porque estuviste con un hitleriano y probablemente hasta a lo mejor tu primer novio era igual y cosas así que vamos repitiendo los patrones, ¿ok? Entonces, puedo conocerme a través de mis juicios y mirar en dónde los proyecto. Todo eso ubica de ahora en adelante todo lo que estás criticando con mayor fuerza, todo lo que estás señalando, empieza a hacerlo así, un dedo para allá, pero tres para acá. O sea, sí, fulanito o fulanita tal cosa, sí, ok, ella ya o él ya sabrá si lo ve, si lo trabaja y si se lo reconoce. Pero vete a través de esa persona, ¿qué te está enseñando a través de lo que no estás queriendo ver en tu sombra? Ah, ya sé, claro, pues por eso me choca el enojo. Ah, pues porque no soy tan enojona, pero sí, pues traigo esas heridas porque viví mucho enojo y muchas situaciones donde me gritoneaban o me peleaban, pues porque a lo mejor mi padre, mi madre, mi abuelo, alguien que me cuidaba, tenía mucho enojo. ¿Ok? Entonces, la proyección tal cual, todo lo que pienso y siento se manifiesta en mi realidad. Somos un coche, el volante es nuestra mente y el motor son nuestras emociones, ¿ok? Por eso es la importancia de ir regulando y manejando, gestionando nuestras emociones adecuadamente, nuestros pensamientos, como lo hablábamos al principio, ¿ok? Entonces, ya para cerrar este breve curso, y esperando de verdad que te haya sido de utilidad toda esta información y te ayude a eventualmente estar mejor contigo, vamos a cerrar diciendo esta frase: si los padres no trabajan en sus heridas de la infancia, sus hijos vivirán esa misma infancia dolorosa. Entonces, decide ser tú justamente ese eslabón de tu familia que quiere cambiar la realidad de su sistema familiar, de romper los paradigmas de lo que no está permitido en el sistema, de todas estas condicionantes de perder oportunidades, de carencias, de insuficiencias, de rechazos, de abandono, de juicios, de pobreza, en fin. Elige cambiar tu situación de vida, elige cambiarla por ende y por consecuencia por los que ya no están y por los que están adelante de ti y por los que vendrán. Te agradezco mucho, mucho, mucho tu tiempo. Cerrar justamente con las manos así, que verás que prácticamente en todos los videos estoy así. ¿Por qué? Porque justamente al integrar y al unificar mis manos, estoy unificando en mí y a la altura de mi corazón justamente estas dualidades y estos opuestos, el blanco y el negro que existe dentro de mí y que en mi corazón se integren desde esa conciencia y en esa unicidad. Hoy es tiempo de que estés en conciencia de ti y te invito a que así sea. Muchas, muchas gracias y bendiciones.